Saludos, soy Juan Hernández y continuaré hablando sobre las luchas en América Latina. Hablando ahora de la cuestión del cuarto poder. En esta perspectiva conviene examinar la situación de las Fuerzas Armadas, ya que el rechazo que provocaron por parte de la sociedad debido a su desempeño en la dirección del Estado los llevó a renunciar al ejercicio directo del poder, pero no parece haberles conmovido en su motivación ideológica y política más profunda. Tampoco ha mellado significativamente en su unidad interna. Aunque visibles hasta cierto punto, las posiciones diversas en que ellas se observan no han conducido a la configuración de luchas faccionales abiertas, que más bien han tendido a resolverse en convivencias y en complicidades. Esto contribuyó de manera decisiva a que la transición a gobiernos civiles se hiciera de manera pacífica. Difiere considerablemente del patrón conflictivo interno de las Fuerzas Armadas que prevalecía antes de los regímenes dictatoriales y se debe en parte a la responsabilidad institucional que les cabe en los hechos creados entonces, desde la política económica antipopular hasta el uso de la violencia. La ideología y la doctrina de las Fuerzas Armadas no se encuentra hoy exactamente en el mismo pie que en la década de los 60. Esto se debe en cierta medida al cuestionamiento a que la doctrina de la contrainsurgencia fue sometida por la propia élite militar y civil de los Estados Unidos tras la derrota de Vietnam, y a las reformulaciones que esta élite llevó a cabo, particularmente después del ascenso de James Carter a la presidencia. La consecuencia de ello fue cierta desazón en las Fuerzas Armadas latinoamericanas y un aliento inesperado a los movimientos democráticos que surgían en la región, los cuales alcanzan en sus primeros triunfos. Pero fue en sí la Guerra de las Malvinas lo que llevó ese proceso a su punto crítico, precipitando la evolución del pensamiento militar latinoamericano hacia nuevas elaboraciones. El conflicto entre países que integraban el mismo campo de fuerza y de alineamiento de Estados Unidos contra América Latina en la Guerra de las Malvinas fueron hechos que, aunados a la posición asumida por soviéticos y cubanos, dieron al traste con el concepto de seguridad hemisférica y cuestionaron la idea de la división del mundo en dos bloques. En estas condiciones era inevitable que las Fuerzas Armadas apuntaran a la reformulación ideológica en que se encontraban ya empeñadas, tanto más que después de los encontrones del periodo de James Carter, la política internacional de Estados Unidos acentuaba con Reagan su nacionalismo y tendía a plantear la reconquista plena de su hegemonía sin miramientos con sus socios, y el ascenso al movimiento democrático en América Latina y a la edición que empezó a recibir los sectores burgueses hicieron aún más que urgente esta reformulación. El cambio de los años 80 no implicó en sí la renuncia a la doctrina de la seguridad nacional, aunque modificó el ordenamiento y el énfasis de los elementos que lo componen, al tiempo en el que alteró la forma como los militares reciben su relación con la sociedad civil. Esto hizo incluso que la doctrina fuera más aceptable en las Fuerzas Armadas de países que, insertos en contextos institucionales relativamente estables, habían asimilado más lentamente y con mucha resistencia interna los planteamientos doctrinarios de los 60. Cabe mencionar que en particular a Venezuela y México, en especial México, que tiene una historia marcada por conflictos a veces agudos con los Estados Unidos y que alimenta gran desconfianza en cuanto a los objetivos estadounidenses en Centroamérica. No sino después de la Guerra de las Malvinas que los jefes militares mexicanos empiezan a asumir como suya la doctrina de seguridad nacional, ligándola explícitamente a la defensa de la riqueza petrolera del país. El Cono Sur, sobre todo en Brasil, cuna de esta doctrina, el viraje ideológico de los militares les permitió ponerse en tono con el ascenso del movimiento democrático, pero les planteó también un problema, el de cómo hacerse en un lugar adecuado en el esquema institucional y político que reemplazaría a las dictaduras. En realidad, esa cuestión se configura desde los años 60. Esto comenzó a gestarse entonces una estrategia que traería de aplicarse plenamente en los años 80, en el momento en el que el doble movimiento de la ideología militar de fortalecimiento del Frente Democrático exigió una solución inmediata. Es necesario señalar que pese al carácter ¿Cómo está, profesor? Hablaba Miguel Natera. Yo le voy a dar un poco sobre lo que es la lucha de la democracia en América Latina. El movimiento popular viene de una derrota histórica que significó para él el desmantelamiento de sus vanguardias y el sacrificio de sus cuadros y dirigentes. El fin de la dictadura ha sido en buena parte obra suya.
en especial merced a los combates que libró en los últimos 8 años, pero en que ocurrieron también otros factores como vimos anteriormente, cuya fuerza y presencia las fuerzas populares intuyen sin que mellada en él su capacidad de análisis y elaboración táctica para la destrucción de la izquierda, sean capaces de identificarlos con claridad para a partir de ahí trazarse una línea de acción. Peor todavía, su desarrollo reciente ha dividido y dispersado a las fuerzas populares, creando obstáculos para que puedan proyectarse en el plano político con su fuerza real, lo que la lleva a manifestarse como movimiento tan solo en coyunturas críticas. La división y dispersión de los campos populares fueron impuestas por los militares en su afán de suprimir cualquier tipo de oposición organizada, reprimiendo y persiguiendo a los ciudadanos que se refugiaron en sus últimos reductores, aquellos de los cuales no se le podían expulsar, la fábrica, la vivienda, la escuela, para iniciar desde allí un esfuerzo de resistencia a la violación de sus derechos y luego de defensas abiertas de esto. Ellos supusen una labor de organización por la fase de movimiento popular, en que les permitirán al futuro empeñarse en las grandes campañas democráticas. La complejidad de los elementos que forman el movimiento popular y la transformación reciente de sus condiciones de vida aún no asimiladas como experiencia hicieron el resto. Esto se aplica tanto en las nuevas clases medias asalariadas que se ampliaron notablemente en los últimos años a costa de la burguesía media y pequeña y de las mismas clases obreras, como el proletariado industrial que debió asimilar nuevos contingentes urbanos y rurales en proporciones desmesuradas. Por eso se aplica también el proletariado rural y el campesinado pobre, así como los estratos medios y pequeños de la burguesía. Es por ello que el ascenso del grado de organización y combatibilidad de las masas de América Latina, particularmente notable desde el último tercio de los años 70, no ha sido suficiente para neutralizar las ofensivas ideológicas y políticas de la gran burguesía. Esta ha podido intervenir en un momento en que la conciencia crítica del pueblo respeta al sistema que lo oprime y explota apenas comenzaba a aflojar y solo algunos sectores de punta esforzaban una respuesta radical. La burguesía asumió las aspiraciones populares y es ahora su respuesta que la diluye y deforma ofreciendo reformas liberales ahí donde comenzaba a planearse existencia de participación democrática y socialista. Pero no hay fenómenos en la vida social que no tenga dos siglos, y la experiencia molecular y la marcadamente reivindicación del movimiento popular se constituyó en factores negativos para su unificación en el momento de inicio de la redemocratización. La proporción, en cambio, las premisas que por una estrategia de lucha por el poder y para proyectos nuevos de sociedad. Buenos días, yo les voy a hablar, ¿verdad?, sobre la lucha de América Latina por su liberación. Este es un tema de verdad bastante extenso porque en América Latina hubieron muchas luchas, ¿verdad?, para la liberación de este continente, pero se esperaba un buen congreso para la atmósfera que ustedes han creado en Guadalajara. Este es un contenido, ¿verdad?, que se refiere específicamente a un punto referente, ¿no?, que fue excedido lo que los invitados podíamos prever. Vuestra firmeza y entusiasmo transmiten confianza, lo más positivo en la disposición a la lucha de la juventud estudiantil latinoamericana. De los debates de Guadalajara se puede felizmente concluir que la OCLA está consciente de que la nueva América no caerá del cielo, ya hecha y acaba por la fuerza de nuestras aspiraciones. Hay que construirla caminando por un sendero sembrado de peligro en combate permanente. En este año ha sido en un contexto amenazador para la humanidad, un año de grandes victorias en América Latina, en el preciso momento en el que el sistema de poder imperial proyecta la recolonización a través del ALCA. Los pueblos del continente le han infligido serias derrotas. En Venezuela, un golpe de Estado de extrema derecha fue aplastado por el pueblo y la mayoría progresista de las Fuerzas Armadas. En Ecuador, el pueblo ha llevado a la presidencia un oficial patriota identificado con sus aspiraciones. En la Argentina,
resistiendo a las presiones de Washington y de un gobierno títere. Las masas siguen saliendo a las calles desde hace un año exigiendo el fin de la política impuesta por el FMI, responsable de la ruina del país. En Brasil, Lula, un obrero metalúrgico, ha sido elegido presidente por aplastante mayoría. En Bolivia, en el Perú, en Paraguay, en el Uruguay y en Puerto Rico, en Haití, las luchas sociales aumentan de intensidad. En Colombia, la FARC y el ELN resisten con firmeza a la brutal ofensiva de una oligarquía financiera y armada por el imperialismo estadounidense. La revolución cubana, víctima del más largo y cruel bloqueo de la historia, confirma día tras día que es posible resistir al más poderoso imperio de siempre. En general, ¿verdad? Estas luchas en Latinoamérica tienen años, ¿verdad?, de marcar la pauta en este continente por ser liberadas bajo la opresión de la anarquía y de fuerzas que han querido regir y suprimir al pueblo. Muchas gracias. Les habló Hermes Briceño. Mi nombre es Ronald Horta y en esta oportunidad, continuando con la exposición del tema 4 de la materia de unidad acreditable, el punto a tratar es de los movimientos sociales en América Latina. La existencia de múltiples redes de movimientos sociales y prácticas contestatarias en el seno del movimiento social popular en América Latina, las que se constituyen en torno de demandas puntuales por la equidad y por el reconocimiento, obliga en principio a describir los ámbitos de dichas prácticas y movimientos. Dentro de las prácticas y movimientos sociales tenemos los movimientos reivindicativos y redistributivos, es decir, la equidad social. ¿Quiénes lo conforman? Campesinos e indígenas, Vía Campesina Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo. ¿Cuáles son los objetivos? Estar en contra de las empresas transnacionales de agronegocio y a favor de la reforma agraria y la soberanía alimentaria. También están conformados por barriales y sindicales, por demandas reivindicativas locales y sectoriales. También lo conforma el nuevo sindicalismo con una noción más amplia del trabajador, trabajadores ocupados, no ocupados, jubilados, excluidos o excluidas. De las luchas por trabajo y los derechos básicos de subsistencia, algunos avanzan hacia la subversión en las relaciones sociales del capital, la promoción de experiencias autogestionarias y de economía solidaria. También existen los movimientos por el reconocimiento, los identitarios. Están conformados por los indígenas, autonomía cultural, derechos como pueblos, reconocimiento y defensa de saberes y cosmovisiones. De género, movimientos feministas y de mujeres, Marcha Mundial de Mujeres, Red Latinoamericana, Mujeres Transformando la Economía, entre otros. También lo integra la defensa de la diversidad sexual, personas lesbianas, gays, bisexuales y otras personas transgénero. Al luchar contra las prácticas racistas, discriminatorias, patriarcales, racistas y homofóbicas, desde una dimensión utópico-liberadora, muchos de estos movimientos llegan a enfrentarse a los poderes hegemónicos, causantes supremos de la opresión sociocultural y la política de los grupos humanos que representan, a la vez que irradian y construyen con otras fuerzas alternativas nuevos patrones civilizatorios de interacción social. También existen los movimientos contraculturales y juveniles, que están en contra del conservadurismo social y las posturas patriarcales adultocéntricas, en defensa de los derechos de los jóvenes y los estudiantes. Otro movimiento a nombrar son los eclesiales y teológicos, identificados con la Iglesia Popular, Teología de la Liberación y movimientos ecuménicos liberacionalistas. También existen los movimientos ambientalistas, conservacionistas y en defensa de la biodiversidad. Este tiene un papel destacado en estas luchas, lo ocupa el movimiento indígena. Existen diversas redes como la Red Latinoamericana contra las Represas, por los ríos, sus comunidades y el agua. Otro movimiento a nombrar son los movimientos en defensa de la cultura y la comunicación alternativa, que es un conjunto de red de redes en defensa de la humanidad, Minga Informativa de Movimientos Sociales, Agencia Latinoamericana de Información, radialistas, radios y televisoras comunitarias, entre otros.
Y actualmente existen cada vez más movimientos y redes que articulan demandas emancipatorias, libertarias y de reconocimiento, como parte de sus estrategias antisistémicas de resistencia y lucha contra el capital. Entre ellos resaltan el movimiento de los trabajadores sin tierras de Brasil y el neozapatismo, entre otras redes indígenas, feministas y sindicales de ese carácter. Otro ejemplo son Grito de los Excluidos, Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de América, y en el ámbito nacional organizaciones como el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras. La mayoría de estos movimientos tributan a la dimensión utópico liberadora del pensamiento social crítico latinoamericano frente a las consecuencias genocidas, entre ellas humanas, ecológicas o sociocultural, del paradigma depredador de la modernidad capitalista potenciado por la globalización neoliberal, indígenas, campesinos, feministas, comunidades eclesiales de base, teología de liberación, juveniles de excluidos y rurales. De sus vertientes de lucha se desprenden, entre otras, las visiones analíticas de la crítica al desarrollo de la economía del capital, la ecología social, el ecosocialismo, la soberanía alimentaria, los proyectos autogestionarios de fundamento ecológico, así como otras dimensiones utópicas positivas de nueva socialidad, nueva economía, nueva construcción de poder y nueva relación con el entorno. Esto ya implica un salto de lógica, una racionalidad diferente, no absolutamente identificable con lo que se ha prevalecido dentro de la modernidad. Muchas gracias. Y muchas gracias por su atención.